Es muy importante saber que toda la Biblia nos es dada para que podamos leer, pero no toda la Biblia está escrita directamente para nosotros. Si leemos a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, veamos que dice esto: estudia para mostrarte aprobado ante Dios, un obrero que no necesita avergonzarse, dividiendo correctamente la palabra de la verdad. Como pueden observar aquí, la misma Biblia nos está diciendo que estudiemos para que podamos dividir correctamente la palabra de la verdad, para así no avergonzarnos. Así que esto nos menciona que tenemos que hacer 3 cosas muy importantes. La primera, nos dice que estudiemos la Biblia. La segunda, nos dice que dividamos correctamente la palabra de la verdad. Y la tercera, nos dice que estudiemos y dividamos correctamente la palabra para así no avergonzarnos. Cuando estudiamos la Biblia, lo primero que nos damos cuenta es que hay ciertas divisiones en ella. Entonces, para saber cómo dividir correctamente la palabra de la verdad, necesitamos entender cuáles son estas divisiones y dividirlas correctamente. Cada división conlleva a un periodo y cada periodo conlleva a un tiempo. La primera es el Antiguo Testamento. La segunda división es el Nuevo Testamento. Y sí, también hay otra que necesitamos incluir, que es la tercera división. Y esta es el periodo de la tribulación. Dicho esto, vamos a trazar una línea para que podamos entender y aprender a dividir correctamente la palabra. Aquí podemos ver en esta imagen que esta línea representa el tiempo. Primero aquí en el medio pondremos la cruz, que representa la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Pero si vemos aquí en nuestra línea de tiempo, había algo llamado la ley, que comenzó con Moisés y está sujeta a la primera división, que es el Antiguo Testamento, donde los judíos tenían que seguir una serie de reglamentos y normas para poder ser salvos ante los ojos de Dios. Estas eran leyes puestas por Dios para una nación que necesitaba reglas. Solo imagínense, acababan de salir de una esclavitud que duró más de 400 años en Egipto, y entiendan que aunque ellos fueron liberados por Dios y también fueron testigos oculares de los milagros y la gloria de Dios, aún así, algunos llevaban doctrinas egipcias ya implantadas en su mente y creían en falsos dioses egipcios. Prácticamente tenían el cerebro lavado. Entonces había que romper esas normas y malas costumbres. Por eso Dios le dio estas leyes a Moisés, para que el pueblo las siguiera y así ser salvos. Y ellos lo hicieron y la siguieron tal y como Dios manda. Pero la mente del hombre es corrupta. Y los siguientes líderes y sacerdotes empezaron a distorsionar la ley de Moisés que Dios implantó en el pueblo. Lo hicieron para su propio beneficio. Estos cambios le daban fuerza religiosa y política a los sacerdotes de aquella época. Se enfatizaron en reglas muy estrictas que si alguno del pueblo no las llevaba correctamente, los podía conducir hasta su propia muerte.
Estos sacerdotes abusaban de su poder y engañaban al pueblo y sometían a todos a una obediencia por temor en vez de fe. Al ser los líderes religiosos, ellos se creían la voz de Dios, los representantes de Dios en la tierra, y había que obedecerlos y guardarles respeto, sobre todo al sumo sacerdote. Y solo lo que era unos hipócritas, hombres corruptos, que sometieron al pueblo bajo su yugo con sus reglas y doctrinas. Pero luego sucedió algo. Llegó Jesucristo y entró en escena, y Él cambió todo. Jesús se enfrentó a esos sacerdotes corruptos y les decía sus verdades en su propia cara. Y estos, sintiéndose que estaban perdiendo control del pueblo y su poder, empezaron a odiarlo y a conspirar en matarlo, ya que él estaba desafiando la autoridad de ellos y a la vez abriendo los ojos del pueblo. Ay de ustedes, ay de ustedes, escribas y fariseos, que son hipócritas, porque dan la 10ª parte de la menta, el anís y el comino, pero desprecian lo más importante en la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Pues estos planearon y conspiraron hasta que lograron matarlo, pensando que haciendo esto se acabaría todo. Pero lo que ellos no sabían era que sí, se acabaría todo, pero para ellos. Porque la muerte de Jesús sería el fin de la ley y el comienzo de la era de la iglesia, sujeta a la otra división, que es el Nuevo Testamento. Correctamente dividiendo la palabra, necesitamos entender que Jesús comenzó la segunda división, y es lo que llamamos hoy el Nuevo Testamento, como estamos viendo aquí, donde estamos salvos no por obras ni por cumplir la ley, nada de eso. Estamos salvos por la gracia y por la fe en Cristo. Necesitamos entender que desde esta división ya no estamos bajo aquella ley del Antiguo Testamento por el sacrificio que hizo Cristo ya hace 2000 años. El precio que Él pagó para quitarte esa mancha del pecado es lo que te va a salvar. Entiende, Cristo es la llave. Él es el que intercede por nosotros. Entonces nunca seremos salvos por nosotros mismos, sino que seremos salvos por creer en Cristo. Por eso es esta división. Ya la ley no es para nosotros hoy en día.
Eso era para aquellas personas antes de que Cristo llegara al mundo. Jesús vino a cambiar todo y nos dio la salvación. Gracias a Él es que ahora mismo estamos bajo la era de la iglesia, un periodo de gracia donde somos salvos por la fe en Cristo y no por obras. Pero, como siempre, la mente del hombre es corrupta y los líderes religiosos y sacerdotes han estado distorsionando la palabra de Dios de nuevo para su propio beneficio, cambiando la verdad por una mentira, creando falsas doctrinas y corrompiendo al pueblo a una obediencia por temor en vez de la fe. A la vez, exigiendo respeto a su autoridad, ya que dicen ser representantes de Dios en la tierra. Y como los líderes de antes, son solo unos hipócritas, hombres y mujeres corruptos que engañan al pueblo con sus falsas doctrinas, haciéndole creer a las personas que son salvas por las obras que hacen, no por la fe, ni en lo que hizo Jesús por nosotros. No sé si me estoy dando a entender, porque tal como pasó con la primera división sujeta al Antiguo Testamento, así también pasará con la segunda división sujeta al Nuevo Testamento. Está llegando a su fin, porque hay una advertencia. De acuerdo con la Biblia, el final de la era de la iglesia en el que estamos hoy en día terminará después de que suceda un gran evento que dejará al mundo en un total y espantoso shock y temor. Es el día en que Cristo vendrá a llevarse a su novia con él. Desaparecerán miles de millones de personas de la faz de la tierra, y todos ellos tendrán una cosa en común, y es que están en la fe en Cristo y forman parte del cuerpo de la novia del Cordero. Ese evento en la cual Cristo vendrá lo conocemos como el rapto de la iglesia, que es el inicio y está sujeta a la tercera división, que es el periodo de la tribulación, donde aquellos que se queden atrás entrarán a un tiempo de oscuridad, persecución, inmundicia, un tiempo donde el mal, el pecado y la muerte en carne propia gobernará el mundo. Ya no estaremos en la era de la gracia de la cual estamos disfrutando hoy en día, en el que somos salvos por Cristo. Ya Cristo vino y se llevó a su gente con él. Los que se queden estarán solos, lamentablemente, en otra división, en el cual tendrán que ganarse su salvación por obras, por sacrificio y por fe. Será el periodo más oscuro de la humanidad y de todos los tiempos, en el que tendrás que elegir de qué lado estarás. La mayoría de personas serán engañadas y aceptarán la mentira. Pero los que estén del lado de Cristo serán perseguidos. Y para ser salvos tendrán que morir por Cristo, o perdurar hasta lo último. La Biblia dice que muchos morirán de hambre, muchos morirán
en manos del gobierno, muchos por animales salvajes, muchos por desastres y plagas, y muchos por los castigos y la ira de Dios. Este periodo de tiempo durará solo 7 años, según la Biblia. Amigos, en este periodo no habrá a dónde esconderse. La Biblia dice que si estos días no fueron acortados, nadie sobreviviría. Entonces, esta división es para esas personas que se queden cuando suceda el rapto. Increíble la diferencia que hay en estos 3 periodos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en el Antiguo Testamento tenían que sacrificar un animal en un altar para tener el perdón de Dios y ser salvos. En el Nuevo Testamento, Cristo se sacrificó para perdonar nuestros pecados y todo el que en Él crea será salvo. Y en la tribulación tendrías que sacrificar tu vida por Cristo para ser salvo. Es como Dios diciéndonos: yo les di la ley para que la cumplan y sacrifiquen un animal para el perdón de sus pecados, para que sean salvos. Como no escucharon, les estoy dando una segunda oportunidad. Al yo venir a la tierra como Jesús y me sacrificaré por ustedes, para que todo el que crea en mí sea salvo. ¿No escucharon? Pues le daré una tercera oportunidad. Pero esta es la última, porque esta vez ya no será un animal, ni tampoco seré yo, sino que ahora serán ustedes los que van a tener que sacrificarse por mí, si de verdad quieren ser salvos. Creo que eso es justo, ¿no lo creen ustedes? Porque Él le dio la ley y no supieron obedecerla. Luego llegó y se sacrificó por todos nosotros, dándonos un periodo de gracia que duró 2000 años, un tiempo más que suficiente para arrepentirnos y volver a Él. Pero cuando pase este periodo de gracia, las personas que no escucharon su palabra se quedarán en la tierra a soportar el periodo de la tribulación. Y esta vez tendrán que ganarse la salvación siendo perseguidos y sacrificados. Porque ya no será por sacrificio de un animal o de la gracia, será por tu fe inquebrantable, aun cuando vayas rumbo a tu muerte. Entonces, creo que es mejor salvarnos ahora que querer buscar la salvación cuando se vaya el periodo de gracia, digo yo. ¿Y ustedes? ¿No creen eso también? Así que, mis amigos, esto se llama dividir correctamente la palabra de la verdad. Recuerden, toda la Biblia nos es dada para que podamos leer, pero no toda la Biblia está escrita directamente para nosotros. Entonces, mis amigos, tenemos que observar la Biblia de la manera en que Dios la ha establecido bajo estas divisiones. Por eso es necesario estudiar para así no ser avergonzados y tener luz y entendimiento, dividiendo correctamente la palabra de la verdad.